Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Toda autoridad, su omnipotencia. ¿Qué más? Marcos 2:5. Y dice así: ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Marcos 2:5. Ve Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. El perdón de pecados. El perdón de pecados es una prerrogativa exclusivamente divina, es decir, nadie fuera de Dios puede perdonar pecados en el sentido eterno. A ver, nosotros nos podemos perdonar los pecados, ¿cierto? Ahora, que yo los perdone a usted, que usted me perdone a mí, no me hace la entrada al cielo. Nos restablece la comunión entre nosotros, comunión terrenal. Pero si Él perdona el pecado, restablece la comunión celestial. Entonces yo puedo entrar al cielo. Porque algunos discuten esto, no, pero el hombre también puede perdonar. Sí, pero ese perdón no sirve en términos de salvación. Sirve en términos de comunión, pero no en términos de salvación. Es decir, nosotros podemos estar en perfecta comunión y ambos perdernos. ¿Cierto? Acá abajo, estamos, somos re compadres, re amigos. Está bien, pero eso no gana la entrada al cielo. Acá estamos hablando del perdón divino, el perdón eterno, que gana la entrada al reino de los cielos. Bien, vamos a ver algunos pasajes más. Por ejemplo, Juan 1:3. Juan 1:3. Vemos alguno más. Hebreos 1:3. Yo creo que por ahí estamos bien. Juan 1:3 y Hebreos 1:3. Juan 1:3, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Amén. Es decir, está hablando que Jesucristo es el creador. En el principio creó ¿quién? Dios. Si Jesucristo es el creador, Él es Dios. No hay duda. Y Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria en la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces ahí nos dice que no solamente es el creador, según Juan 1:3, sino que es el sustentador. Es decir, ¿por qué el universo sigue girando y no se ha terminado? ¿Por qué? Porque Jesucristo con la palabra de su poder lo sostiene. ¿Por qué el sol cada día, en términos humanos, gira? Sabemos que la Tierra en realidad gira, ¿cierto? Pero en términos humanos, ¿por qué cada día sale el sol? Porque la palabra del Señor Jesucristo lo sostiene al sol girando. Los planetas, las galaxias siguen su curso, las estaciones siguen su curso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo con su palabra la sostiene. Eso dice la Escritura. Hebreos 1:3. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué no se cae nada? Sigue existiendo la ley de la gravedad. Todo sigue existiendo. ¿Por qué? No solamente porque Dios lo creó, Jesucristo lo creó, según Juan 1:3, sino que también Él lo sustenta. Él cuida de su creación, Él la mantiene. El sol seguirá girando. La luna aparecerá cuando tenga que aparecer, porque el Señor con su poder y con su palabra lo sostiene. Bien, así podríamos ver varias cosas, ¿no? Acerca de todo esto. Bien, vamos a ver una última cuestión que tiene que ver con la adoración. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Es una bendición. Segunda de Corintios 13, 14 dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué se revela ahí en ese pasaje? La Trinidad. Ahí está revelada, manifestada claramente, evidentemente la Trinidad. Si Jesucristo no fuera Dios, no podría estar en ese trío. Porque ahí no están los arcángeles, serafines, querubines. No, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nadie más. Esa es la Santísima Trinidad. Bien, vamos al tema de la unión. La unión, lo que se llama la unión de esto, que ya estuvimos viendo bastante, ¿no? El tema de la unión.
La unión hipostática, bueno, eso es una definición teológica, se define como la segunda persona, el Cristo preencarnado que vino, asumió la naturaleza humana y sigue siendo para siempre en una sola persona verdaderamente humano y divino, sin que por ello disminuya su divinidad. Sin que por ello disminuya su divinidad. Es lo que venimos diciendo ya. Entonces, a esta unión en la persona de Jesucristo, de lo divino y lo humano, sin mezcla, sin alteraciones, sin disminuir absolutamente nada, técnicamente se llama unión hipostática. Para quien quiera anotarlo más, si se olvidan del nombre, no se haga ningún problema. Pero así se llama a esa unión. Entonces la persona de Jesucristo es una unión de lo humano y de lo divino. Sigue conservando todo lo divino y asume también todo lo humano, pero no hay mezcla, no hay nada en menor grado. Vamos entonces a esta palabra que yo puse así, que se llama kenosis. Kenosis. La palabra kenosis tiene que ver con vaciamiento. Bien, vamos entonces a Filipenses, el capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2. Allí tenemos esto que tiene que ver con esta doctrina. ¿Quién me lee? Versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el final, hasta el 11. 5 al 11. ¿Y a quién va a leer? Adelante. Filipenses, espérenme que anoto, 2 del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Muchas gracias, hermano. Esta palabra media extraña, que es kenosis, tiene que ver con el vaciamiento, la discusión, porque acá el texto dice, afirma que Jesucristo se despojó a sí mismo. Si nosotros no entendemos bien de qué se despojó, podemos caer en errores doctrinales importantes. Algunos dicen, bueno, Jesucristo cuando Él era en forma de Dios, siempre fue forma de Dios porque Él era Dios, ¿cierto? Se despojó a sí mismo y tomó la forma de hombre. Ahora, si nosotros decimos, por ejemplo, ¿de qué se despojó Cristo? Yo pregunto a ustedes, ¿de qué se despojó Cristo para venir a ser humano? O para asumir esta naturaleza humana. ¿De qué se despojó? ¿Qué dejó de ser Él? ¿Qué dejó de ser Él? No sería Dios. Entonces, no podemos usar la palabra divino, porque si fuera divino, dejó de ser Dios. Y Él siguió siendo Dios. ¿De qué se despojó? Porque acá dice, se despojó a sí mismo. Algo se sacó. Cuerpo glorificado, muy bien, me gustó eso, porque le veremos más sin atractivo como para que le deseemos. Ah, muy buena respuesta, ya tenemos algo. ¿De qué se despojó? Por ejemplo, de su cuerpo de gloria. ¿Él era glorioso en el cielo? Sin duda. Dios habita en luz inaccesible. Él es glorioso. Ahora, cuando le vimos acá abajo, no estaba en gloria. Juan dice, vimos su gloria, sí, pero la vimos en su milagro, vimos lo glorioso que era Él, es otra cosa. Pero su cuerpo de gloria, nosotros no lo vimos, excepto ¿cuándo?
En la transfiguración Él nos dejó ver el cuerpo que tenía previamente. Por eso, cuando llega el momento de antes de ir a la cruz, dice: Padre, dame aquella gloria que tuve. Cuando se despojó, por ejemplo, se despojó de su cuerpo de gloria y vino a un cuerpo común y corriente. Entonces la gloria, esa refulgente, esa luz brillante, inaccesible, ya no estaba en Él. Bien, ¿qué otra cosa se despojó? Lo divino no podemos decirlo eso, porque si Él se despoja de lo divino... Bueno, se despojó, dicen algunos, de su omnipotencia. ¿Puedo poner omnipotencia acá? No, ¿Por qué? porque Es su naturaleza, pues si Él es así. No puede Él no ser omnipotente. De su omnipresencia, de su omnisciencia, de su eternidad, de su inmutabilidad. Entonces, ¿de qué se despoja? Tenemos omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, inmutabilidad, eternidad y todo lo demás atributos propios de Dios. Él se despoja del uso en beneficio. Pedro, ¿no crees que si ahora yo pudiera pedir 12 legiones de ángeles no vendrían? ¿Los pidió? Entonces la vida que ejerce Jesucristo, mis hermanos, primero, me gustó esto, es un cuerpo sin gloria, que lo tuvo, Él lo dice claramente: yo tuve un cuerpo de gloria, pero cuando vine acá, en forma de hombre, como siervo, ni siquiera como rey, como siervo en la condición más baja, más servil, más miserable, en forma de hombre, yo no dejé de tener esto. Yo renuncié al uso en beneficio propio de esto. Es decir, lo tengo. Es como aquel soldado, en Argentina esto se ve mucho lamentablemente, ¿no? Están así los grupos ahí extremistas de apedrearlo y con una onda, una gomera, no sé cómo le llamen acá, ¿cómo le llaman? Con una onda así le tiran ahí y piedrazo y cuánta cosa, y el otro está con una ametralladora en la mano. ¿Qué le daría ganas hacer al soldado en ese momento? Acribilla. ¿Tiene el potencial? Sí. ¿Lo usa? No, pero lo tiene. Permítanme en este ejemplo burdo y sencillo decir: Jesucristo siempre fue omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, eterno, y todas las cualidades divinas que siempre poseyó estaban en Él, en su persona, pero no las usó nunca en beneficio propio. Claro, se despojó del uso, pero no de las herramientas, no de sus características, no de sus cualidades. Solo el uso. Y en cuanto a la gloria, se despojó justamente de esa gloria refulgente, ¿cierto?, que había en Él antes de venir a encarnarse. Entonces nosotros le vemos, como dice Isaías, le veremos más inatractivo para que le deseemos, aunque una canción de los evangelistas dice: yo creo que era hermoso, que era rubio, yo creo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Señor pasaba por su lado y usted Ni lo conocía. ¿quién lo conoce? Así era nuestro Señor. Así que nada de, uy, qué hermoso que era rubio. No. Rubio y señalado entre 10.000, era Salomón para la Sulamita en el Cantar de los Cantares. Pero nuestro Señor era un total común y corriente del pueblo. Nadie daba 5 pesos por Él. Sin atractivo para que le deseemos. Ahora, Él tiene todas estas características. Entonces, cuando la Biblia habla de que Él se despojó a sí mismo, no se refiere a sus cualidades, no se refiere a sus atributos, estaban allí intactos, estaban allí presentes, sino que Él renuncia temporalmente al uso en beneficio propio. Ahora, entonces, ¿cómo vivió Jesucristo su ministerio? Esa sería la pregunta. ¿Cómo vivió su ministerio? ¿Cómo lo vivió? ¿O cómo enfrentó la tentación?
cómo enfrentó la tentación, cómo vivió su ministerio. ¿Cómo? Pregunto. Porque ahora ya la respuesta facilista no está, pastor, porque él era Dios. Sí, era Dios, pero él no usó la omnipotencia. Él no usó la omnipresencia, él no usó la omnisciencia. Él no le dijo al diablo, yo soy Dios, y podría haber sido verdad, podría haberle contestado así, ¿cierto? Yo soy Dios, por lo tanto ya mismo te mando al infierno, diablo cochino. ¿Sí o no? Amén. ¿Podría haber hecho eso él? Sí, lo hizo. Porque él se despojó a sí mismo. Aunque tenía todas estas características y todos estos atributos, no los utilizó en beneficio propio. Entonces, ¿cómo él enfrentó la tentación? ¿Cómo él vivió su ministerio? ¿Cómo él sanó al enfermo? Algunos dicen, y lo sanó porque él era Dios. ¿Siendo obediente? Está bien por la palabra, siendo obediente, pero ¿de dónde salió ese poder? ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo. La vida de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, cuando Él enfrenta la tentación, Él desarrolla su ministerio, lo hace en el poder del Espíritu. Y aquí está la clave. Entonces Jesucristo desarrolla su ministerio en el poder del Espíritu. Dice, cuando salió del bautismo, ¿qué dice? ¿Llevado por quién al desierto? Por el Espíritu. El Espíritu del Señor está, por tanto, me ha ungido, me ha enviado ¿a qué? A sanar, a libertar, a dar buenas nuevas. Ah, ahí está la respuesta. Entonces no es porque Él era Dios, aunque Él lo era, y por ser Dios Él va y dice, bueno, yo soy Dios, así que sano a este, yo soy Dios, así que diablo te me vas para allá, yo soy Dios. No, en el poder del Espíritu. Por eso Él me puede dar un ejemplo que yo pueda seguir, porque ¿cómo vamos a vivir nosotros la vida cristiana? ¿Cómo la vamos a vivir? ¿Cómo se vive la vida cristiana? ¿Siendo guiado por el Espíritu Santo? En el poder del Espíritu. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Ah, cuando haya venido sobre vosotros. Hermanos, Jesucristo, aunque Él era Dios, no utilizó, permítame entre comillas, sus herramientas de Dios para vivir su vida, su ministerio, ni para enfrentar la tentación, no. Cuando enfrentó la tentación en el poder del Espíritu, ¿cómo respondió? Con la palabra, citando la palabra, escrito está. Es decir, que cuando yo me voy a enfrentar a la tentación, ¿cuál debe ser mi respuesta? Escrito está. Entonces, Él puede ser justamente darme el ejemplo a mí, ser mi sumo sacerdote. Él puede compadecerse de mis debilidades. Dice el autor a los Hebreos que el sumo sacerdote tenía que mostrarse paciente para con los ignorantes y extraviados. Bueno, en el caso del Antiguo Testamento, porque Él mismo estaba rodeado de debilidad. Pero nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu, no siendo pecador, no teniendo naturaleza pecaminosa, me da el ejemplo a seguir. En el poder del Espíritu puedes vencer la tentación. En el poder del Espíritu puedes vencer al pecado. En el poder del Espíritu puedes vivir la vida cristiana. Es en el poder del Espíritu. Si Él no lo hubiera vivido de esa manera, no me puede pedir a mí nada. Porque ¿cuál sería mi respuesta simplista y facilista? Pero que Él es Dios, pastor. ¿Y por qué Él tenía sabiduría? Y porque Él es omnisciente, pastor. Pero Él no utilizó la omnisciencia. ¿Qué dice Lucas 2:40? Él crecía en sabiduría, en gracia, en conocimiento, en estatura. Es decir, el desarrollo normal, común y corriente que usted y yo podemos tener. Entonces esto tiene un aspecto práctico importantísimo. Ya no podemos andar respondiendo, bueno, pastor, Él era Dios. Sí, está bien, Él era Dios, pero Él se despojó a sí mismo, es decir, renunció al uso de sus cualidades o sus facultades divinas para enfrentar la tentación, para enfrentar la muerte. Él, dice el autor a los Hebreos, que enfrentó la cruz, dice, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo. Entonces Él no es porque, bueno, yo soy Dios y enfrento la cruz y puedo con la cruz. No.
No es tan así. Él en el poder del Espíritu, con la capacitación del Espíritu, va a hacer todas estas cosas, sus milagros en el poder del Espíritu. Bueno, todo esto autentificaban que Él era el Mesías, ¿cierto? Pero quiero decir que su vida es en el poder del Espíritu. No es de otra manera, mis hermanos. Eso es lo que la Biblia nos está transmitiendo con estas cosas, ¿no? Resultados. Como hombre, Cristo podía representar a los humanos y morir por ellos. Como Dios, la muerte de Cristo podía tener el valor infinito suficiente para otorgar redención por los pecados del mundo. Al ser hombre puede ser sacerdote de ellos, probado en todo y sin pecado. Puede compadecerse de nuestras debilidades. Como Dios, su sacerdocio podía ser eterno. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿qué pasaba con ellos? Se morían. Pero Jesucristo vive para siempre. Vamos a ver dos puntos finales. Vamos a ver un poquitito acerca de la tentación. Si hay preguntas, me la van haciendo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Hay algo que no está del todo claro? Una respuesta que siempre tenía en realidad. Sí. ¿Usted piensa, por ejemplo, que Jesús, cuando aquí estaba en la tierra, por todas las limitaciones humanas que tenía, él sabía todo lo que iba a pasar? Por ejemplo, no sé, cuando él estaba en el pozo y la mujer samaritana, él sabía, por ejemplo, que la mujer samaritana iba a estar ahí y todo eso. A ver, hay cosas que la divinidad se la comunicaba a la humanidad y otras no. Por ejemplo, cuando sus discípulos le hacen determinadas preguntas o cuando él pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Él está haciendo una pregunta. ¿La sabía la respuesta? No. Porque la divinidad no le ha comunicado a la humanidad internamente, no hay ese pase de información, por lo tanto, él en su humanidad no sabe. Y hay otras cosas que por el Espíritu, por ejemplo, en profecía y en eso se puede saber. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo actúa sobre una persona, puede dar una palabra profética, ¿sí o no? Sí. Bien, ¿cómo lo sabe? Porque el Espíritu Santo se lo ha comunicado. Ahora Jesucristo no está utilizando la divinidad, no lo puede hacer, se ha autodespojado, se ha autolimitado a no utilizar sus recursos de Dios para enfrentar su vida normal, común y corriente, ¿me explico? Ahora hay cosas que el Espíritu Santo le comunica y otras cosas que no, como a cualquier persona. Por ejemplo, esto le pasó, si mal no recuerdo, a el profeta Eliseo. Vino una viuda allí acongojada, atribulada, y le dice a su criado, esta viuda tiene una angustia, una tribulación, y Jehová me ha encubierto el asunto, es decir, no me lo dijo. Entonces, no siempre hay una comunicación de lo que le pasa a las otras personas, o no siempre hay una comunicación de Dios acerca de determinadas cosas. Muchas veces el Señor, vemos en los evangelios que Él hace preguntas. Si Él hace preguntas es porque no lo sabe. ¿Cuántos panes tenéis? Tanto. Ah, es suficiente. Por ejemplo. Así, ahora no me acuerdo de otras preguntas, pero hay varias preguntas que el Señor va haciendo. Y va teniendo diálogos y que obviamente la divinidad no se lo ha comunicado, el Espíritu Santo no se lo ha comunicado. No hay ese pase de información, por así decirlo, ¿cierto? Oye, cuando, pastor, sí. Pero cuando le dice a Pedro, ¿quién decís tú que soy? Sí. Él le dice que Cristo, él le dice que lo ha revelado, sangre de carne, más el Padre. Claro. Sí. Pero ahí él sabía quién se lo había revelado, él sabía la respuesta. Por eso, porque a veces hay comunicación, así como una persona hoy o un profeta en el Antiguo Testamento podía decirle, no sé, a la mujer de Saúl, ¿por qué te disfrazas y por qué te finges ser otra? Es porque hay una comunicación del Espíritu Santo. Eso funciona hasta el día de hoy. ¿Qué es el don de profecía? ¿No es la comunicación acaso del Espíritu de Dios sobre cosas que normalmente no sabríamos? Ahora eso no quiere decir que lo ande revelando todo. Por ahí les dijo en una ocasión, no os toca saber vosotros las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando le preguntaron, Señor,
tal cosa, él dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Es decir, hay cosas que Dios no las ha comunicado, y ese texto es clarísimo. Es decir, hay ciertas cosas que él por el Espíritu de Dios podía tener la información y otras que no. Es lo mismo pasa hoy, por eso digo, no es distinto de lo que pasa hoy, en ese sentido, quiero decir, no es distinto. Hay cosas que Dios te comunica, hay cosas que Dios nos avisa, hay cosas que Dios te puede mostrar un sueño, hay cosas que Dios te puede dar una palabra profética. Ahora, ¿Dios te comunica todo? No, y nunca lo ha hecho. Bueno, en el caso de Jesucristo también, él muchas veces tiene preguntas. Por ejemplo, acerca de la venida, ese es clarísimo, dice, ustedes no lo saben, los ángeles no lo saben, el Hijo no lo sabe, es decir, yo humanamente no lo sé. Obvio que la divinidad sí lo sabe, pero la divinidad no se lo comunica a la humanidad. Estoy hablando de la persona de Jesucristo. El ser divino no se lo comunica al ser humano, por lo tanto él como hijo no lo sabe. Y si él lo supiera, entonces está mintiendo. Y si miente, está pecando. Y si peca, ya no sirve su sacrificio. Entonces él está diciendo verdad. Yo no lo sé. Cuando llega a la tumba de Lázaro, ¿qué pregunta? ¿Dónde le pusiste? ¿Qué se está haciendo el desentendido? Ah, pero si él lo sabe todo. No, no lo sabe todo. Humanamente no lo sabe todo. ¿Dónde le pusiste? ¿Se da cuenta? Hay cosas que el Señor permitía que él tuviera ese conocimiento y en otras cosas no. En la mujer samaritana, obviamente, por una obra del Espíritu Santo o por una comunicación interna de la divinidad, él sabe esa circunstancia porque Dios quiere que la humanidad lo sepa. En la parte humana, él tuvo que estudiar, tuvo que leer y tuvo que desarrollarse. Es decir, la divinidad no le pasó... Estamos acá dentro entre nosotros dos y te paso así todo el conocimiento. No, estudia, lee, aprende, crece. Es más, ¿levantó la mano? Sí. Ahora bien. Es más, el autor a los Hebreos dice, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Obediencia. ¿Cómo que aprendió la obediencia? Porque la pregunta es, la segunda persona de la Trinidad, ¿a quién tuvo que obedecer alguna vez en su vida? En su eterna existencia. ¿A quién? A nadie. Técnicamente a nadie. Él no obedece a nadie. Hay una comunión y un acuerdo interno, pero no hay una situación de obediencia. Pero humanamente, por lo que padeció, aprendió. ¿Cómo es esto humanamente de la obediencia? De someterme, aunque no me guste. Voy a la cruz, no me gusta, o de determinadas cosas, por lo que padeció aprendió obediencia, por lo cual es poderoso para socorrer a los que por él se acercan. Entonces él es experimentado en quebranto, varón de dolores, él puede entender el sufrimiento, él puede saber lo que nos cuesta, él puede saber lo que nos duele, en ese caso por experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, hablamos de su humanidad, no de su divinidad. Sí, mi hermano. Me acordé del texto ese que decía de la muerte de Lázaro. Sí. Porque él estaba en determinado lugar, pero dice que él se quedó allá 4 días más. Sí. Para glorificar al Padre. Es decir, ahí me deja claro que sí sabía lo que estaba ocurriendo acá. Sí, se ve que el Espíritu Santo le ha comunicado, o la divinidad le ha comunicado a la humanidad, que todo esto es para la gloria de Dios, él lo afirma, pero cuando llega al lugar, él no sabe exactamente el lugar donde le ponen. A eso me refiero yo, ¿sí? Porque si él supiera el lugar donde le ponen y preguntan, o él dice no saber, entonces está mintiendo. Y Dios no miente. Y en su humanidad no podría mentir, porque él es impecable. Aunque él tiene una mente humana, un alma humana, un cuerpo humano, y a la vez él es Dios, todo está sujeto en perfecta armonía y en perfecta obediencia. Y hay cosas que la divinidad le comunica y otras cosas que no. Y el Espíritu Santo que le ha ungido le comunica algunas cosas y otras no. Por lo tanto, algunas cosas las tiene que preguntar, las tiene que saber. Las tiene que aprender en otro caso por experiencia propia, como es el tema de la obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia.
Él nunca había tenido que obedecer a nadie, ahora tiene que aprender lo que es la obediencia, en términos humanos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Fíjense que cuando hablamos de estas cosas ya no es tan sencillo, ¿no? A nosotros nos parece, no, si la tengo clara. No es tan sencillo. Son cuestiones teológicas. Sí, mi hermano. Afuera entonces entiendo que es la humanidad que tuvo que aprender la obediencia a la divinidad. No digamos al Padre, sino a Él como Dios mismo. Aprender su humanidad a la divinidad. Tuvo que obedecer. No solo a eso, sino creo que también se refiere a las cuestiones naturales, porque él, siendo niño, él era de Dios igual, pero su humanidad pequeña, tuvo que hacerle caso a su madre. Y si la mamá le dijo, anda a lavarte la sandalia, tú. Y va la divinidad allí dentro del cuerpo, dentro de la persona, porque lo mandaron a lavar la sandalia. ¿Me explico? O sea, en todo sentido tiene que aprender la obediencia, no solamente la dependencia interna, digamos. Se nota que en Jesucristo, de muy temprana edad, en su humanidad, Él sabe cuál es el plan. Se ve que la divinidad se lo ha comunicado. Es decir, Él vino para dar su vida por los pecadores. Él lo sabe. De hecho, cuando Él responde a los 12 años, le responde a sus padres, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me... O sea, a los 12 años ya tiene conciencia de su mesianidad. A los 12 años él está consciente de a qué vino y por qué vino. ¿En qué momento apareció esa conciencia? No se los puedo responder, pregúnteselo al Señor del cielo. Pero a los 12 años es evidente que eso estaba. Pero el aprender obediencia no es solamente en cuanto a términos humano-divino, sino humano-humano. Es más, en un momento... Cuando vienen a cobrar los impuestos, él se adelanta, dice, ¿de quién se cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? De los extraños. Entonces, ¿los hijos están exentos? Sí, amén. Pero para que no les ofenda, me someto a la autoridad, ve, tira el anzuelo al mar, el primer pez que saques, abre la boca, está el impuesto tuyo y el mío. Obediencia. Él dice, pero si yo soy el hijo, o sea, ustedes me tienen que pagar impuestos a mí, no yo a ustedes. ¿Se dan cuenta cuál es el punto? Sin embargo, él aprende obediencia. Cuando le preguntan, ¿de quién es la moneda? ¿De quién es la imagen? Del César. Y él dijo, al César lo del César. Es decir, él está bajo el imperio romano. Bueno, Dios lo ha permitido así, yo me someto. Aprendió obediencia. Entonces, por eso digo, no es solamente la obediencia interna de Jesucristo, su humanidad con la divinidad, sino la obediencia, sobre todo esta, la que más nos cuesta. Mire, para nosotros, ¿a qué es más fácil obedecer? ¿A Dios o someternos los unos con los otros? Yo me someto a Dios. Eso es tan fácil y maravilloso en apariencia, ¿no? En realidad no es tan fácil. Muchas veces es una excusa nada más. Pero digo, nos resultaría más sencillo eso que la obediencia entre nosotros. Es otra cosa. Sin embargo, en el Señor, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Algo que él no tenía que haber hecho, no tenía experiencia, quiero decir, en esas cosas, ¿sí? Bien, la tentación de Jesucristo y una vez más, y un punto más quiero decir, para ir finalizando. La tentación de Cristo. Llevamos exactamente para mi hermana Susana 1 hora con 20 minutos, estamos en el tiempo de la noche, hermana Susana. Bien, la tentación. Definición. Aunque Cristo fue tentado en todo y en repetidas ocasiones, el propósito era demostrar su pureza y su falta de pecado, sin ninguna posibilidad de incitarlo al mal. Es decir, Jesucristo fue tentado, sí, pero recuerden que Él no era pecador y no tenía una naturaleza tendiente al pecado que sí la tenemos nosotros. Aún así, Él tiene que ser tentado. ¿Para qué? Para demostrar justamente que Él es el Cordero perfecto de Dios. Para demostrar que Él no tiene ninguna mancha y que Él es la persona adecuada e indicada. Impecabilidad. Impecable. ¿Qué significa impecable? Limpio, puro. Que no tiene pecado. Y que no puede pecar. En Jesucristo significa esto. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo como impecable, es que Él no tiene pecado en sí mismo y en segundo lugar, que Él no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque no es pecador y porque no tiene una naturaleza inclinada hacia el mal.
y porque su humanidad está bajo subordinación de la divina naturaleza. Es decir, aunque Él tiene su propia voluntad, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él tiene propia voluntad, pero siempre su propia voluntad está sujeta a la divinidad. Hay siempre una armonía interna en el Señor Jesucristo. No hay un conflicto. No es que se pone a pelear lo humano con lo divino, ahí no estamos... No. Hay siempre una subordinación. Así como en el seno trinitario hay una subordinación por amor, en la persona de Jesucristo hay una subordinación por amor. La humanidad de Jesucristo está subordinada a la divinidad de Jesucristo. Entonces Él es impecable, Él no tiene pecado y tampoco Él puede pecar, porque hay una subordinación absoluta. La voluntad de Cristo, Él solo podía tener un deseo, hacer la voluntad de su Padre. Ese era su propio deseo. Él tenía completo dominio sobre su humanidad. Él no podía, por ejemplo, nadie haber podido tomar su vida a no ser que Él mismo la ofreciera. Algo de esto ya venimos hablando, ¿cierto?, en nuestra charla, en este rato. Y por último hablemos acerca de los oficios de Cristo. Oficios de Cristo. ¿Quién me puede dar algún oficio de Cristo? No hablo de carpintero. Somos sacerdotes. Muy bien, vamos a empezar por el primero, profeta. ¿Por qué Jesucristo es profeta? Porque hablaba en nombre de Dios. Muy bien, muy bien. Sacerdote, y el último es... ¿Por qué es profeta? Porque ¿qué es un profeta? Alguien que habla... La boca de Dios. Claro, habla de parte de Dios. ¿Jesucristo habló de parte de Dios, sí o no? Amén. ¿Cuándo lo hizo esto? En su ministerio, ¿verdad? Él habló de parte de Dios. Bien, entonces él en su ministerio terrenal, él fue profeta. Ahora, sacerdote. ¿Cuándo fue sacerdote? Primero, veamos qué es sacerdote. Un representante De los hombres ante Dios. de los hombres ante Dios. Perfecto, muy bien. ¿Cuándo él es sacerdote? Cuando intercede por nosotros. ¿Y cuándo él intercede por nosotros? ¿En la cruz? ¿Quién da más? ¿Cuándo él es sacerdote? Cuando está la diestra del Padre. ¿Y cuándo él está a la diestra del Padre? Cuando resucitó. Sí, ¿En la resurrección? sí. Él es el camino al Padre. Bueno, Está bien, amén. nuestro sacerdote. ¿Cuándo él es sacerdote? ¿Es el amor? No, eternamente no, porque él no era sacerdote cuando era profeta. A la diestra del Padre. ¿Y cuándo está a la diestra del Padre? Cuando intercede por nosotros ya que resucita, digo no sé. ¿Cuándo él es sacerdote? Acá está claro, él es profeta durante su ministerio, está claro. Yo quiero que definamos cuándo él es sacerdote. ¿Desde cuándo hasta cuándo? En su ministerio él fue profeta. ¿Cuándo él es sacerdote? En este periodo. Entre la resurrección, sí, y su segunda venida. Porque ascendió a los cielos, ¿a qué? Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Y qué hace ahora? Aleluya. Él fue profeta durante su ministerio. Él es sacerdote hoy. ¿Cuándo es rey? ¿Qué es un rey? El gobernante supremo, ¿cierto? El gobernante, pongámoslo. ¿Cuándo él es rey? Amén, en su reino milenial. Y sin entrar en detalle, ¿cierto?, de cada una de estas características, porque el tiempo ya se nos ha ido, fíjense esto. Estos son los oficios de Jesucristo. Él es profeta durante su ministerio porque él declaró el mensaje de Dios, absolutamente, de la manera más perfecta posible. Él es sacerdote hoy. La pregunta es, ¿a qué ascendió a los cielos? ¿Para qué se fue? Primero, ya venció al pecado, ya venció al diablo, ya hizo el sacrificio. ¿Para qué se fue? ¿Por qué? Porque él es sacerdote.
Porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Vamos a ver algún versículo, nada más, muy poquito. Romanos 8:34. Romanos 8:34. Ya nos queda poquito, así que un chiquitito de paciencia y ya terminamos. Y, por ejemplo, vamos a ver 3 versículos. Hebreos 10, 12 al 13. Y el último, vamos a ver Efesios 4, 10 al 14. Romanos 8:34, ¿lo leo? Sí, por favor. Hebreo, ¿cuánto dijo? Hebreos 10, 12 al 13, acá están anotados. Romanos 8:34. Dice así, pregunta, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por... Ahí está, después de su resurrección, está claro. Entonces Jesucristo no fue sacerdote durante su ministerio terrenal. Jesucristo es sacerdote hoy. Luego de su resurrección, Él fue exaltado a la diestra del Padre y hoy intercede por nosotros. ¿Con qué sacrificio? Con el de su propia sangre. Amén. ¿En cuál tabernáculo? En el no hecho de manos. ¿Se dan cuenta? Hoy Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hoy es sumo sacerdote. Bien, Hebreos 10, versículos 12 y 13. Y Efesios 4, 10 al 14. ¿Quién tiene Hebreos 10, 12, 13? Son los últimos versículos. Ya terminamos. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Sí, perdón, sí. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Fíjense que lo encasilla claramente. Se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, luego ascendió a los cielos y allí que está esperando. Aparte de interceder por nosotros, ¿qué está esperando? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando Él sea, ¿qué entonces? Rey. Él fue profeta. Él es sacerdote y Él será rey. Vemos el último versículo. ¿A qué se fue? Porque este es un ministerio actual. ¿A qué se fue? Último versículo. Efesios 4, versículos 10 al 14. Sí. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 12 y... Amén, hasta ahí nomás, suficiente. Entonces Él cuando dice, el mismo que descendió, es el mismo que ascendió. Está hablando de Jesucristo, muerte y resurrección. Y cuando ascendió, ¿qué hizo? Dio dones. Y esos dones, ¿cómo se llaman? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, ¿para qué se fue? Para también regalarnos a la iglesia, para que la iglesia sea edificada, determinadas personas que hoy, como dice Pablo, somos colaboradores de Dios en la edificación del cuerpo de Cristo. Él está haciendo su labor sacerdotal allá arriba, pero para eso dejó personas acá abajo que Él las ganó con su muerte y resurrección y las dio a la iglesia para que colaboren en la edificación de la iglesia. Amén. Y Él, por supuesto, cuando Él regrese, va a ser rey y establecerá su reino milenial. De esto no vamos a hablar nada, porque de todo esto se trató la capacitación anterior. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del rapto de la iglesia, cuando hablamos del reino milenial, ahí Él va a ser rey. Y nos quedó un solo detalle. Acá en el medio tenemos ofrenda. Para que nos quede completo el cuadro. Él fue profeta en su ministerio. Él fue cordero en la cruz. Él es sacerdote hoy, luego de su resurrección, y Él será rey cuando regrese. Amén. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga y esperamos ser de edificación. Las cosas que no podemos entender o no podemos explicar bien, mis hermanos, primero, estamos para ayudarles. Segundo, tenemos
al Maestro que es el Espíritu Santo y Él ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Les animo a leer la palabra de Dios y les animo, mis hermanos, a seguir profundizando en esta maravillosa escritura que tenemos. Le damos la gloria al Señor, mis hermanos. Nos colocamos de pie y le